Sysadmin y otras cosas. Un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al 10º capítulo, al 10º episodio de la primera temporada de Sysadmin y otras cosas. Al igual que le llegó el turno a Linux, ahora le ha llegado a uno de los campos que más me apasionan, que más me gustan en el mundo de la informática, el de mi actual profesión, las bases de datos. Resulta curioso las vueltas que da la vida, porque los dos campos que más se me atragantaron, mejor dicho, en los estudios del ciclo formativo, son los dos a los que actualmente me dedico no voy a decir que me dedique a la programación, pero bueno, que toco. Y me explico. Cuando empecé a cursar el ciclo formativo de grado superior, aún estaba implantado el plan antiguo, el que se conocía como ASI, sin esa R final que tenemos ahora, con esa maravillosa SIR, que para quien no lo sepa, pues tenemos un episodio especial dedicado de este podcast a esa SIR. Pero bueno, voy a lo que iba. En él, una de las asignaturas de primero era Fundamentos de Programación, donde se veía pseudocódigo y lenguaje C. Por motivos laborales tuve que causar baja y no pude completarlo, pero sí recuerdo que el dolor de cabeza que daba programar para alguien que no había tocado programación en su vida era bastante latente, ¿no? Porque bueno, yo entré en sistemas sin tener ni idea de lo que se daba, porque pensaba que bueno, que ahí era pues administración de sistemas, Linux, Windows, redes, etcétera, etcétera, pero no sabía que se daba una asignatura de programación. Pero bueno, voy a seguir el hilo conductor de la historia. Al reengancharme al ciclo, con el cambio de titulación a ese maravilloso ASIR, con esa R final, me encontré con la grata sorpresa, entre comillas, de que no había ni rastro de programación. Y pensé, de lujo, o sea, esto para mí es lo mejor. Sorteé un hurra increíble, dije, esta es la mía. Tonto de mí, porque también en primero se encontraba la piedra de la nueva titulación. Y digo la piedra porque si en ASI la piedra, o lo que hacía que la gente repitiese primero, era esos fundamentos de programación, pues en el nuevo ASIR era la asignatura estrella de sistemas gestores de bases de datos. Mi gozo duró apenas una semana y media, el gozo ese de antes del hurra y demás, porque con el tiempo ese que digo, una semana y media, que fue el tiempo que tardó el profesor en introducir la asignatura y meterse de lleno en el contenido. Ahí fue cuando me di cuenta que odiaba las bases de datos profundamente. Deseaba sinceramente, que la asignatura no existiese. Me preguntaba que por qué esa asignatura tenía que darse, igual que me pasaba con programación, a fin de cuentas. No entendía un pimiento de lo que se hablaba y la verdad es que eso a mí me agobiaba bastante, porque no llegaba a interiorizar los conceptos que necesitaba para entender la asignatura. Llegué incluso, recuerdo, a buscar academias particulares para intentar aprobar la asignatura, pero no encontré en ese momento, no sé si a día de hoy la cosa habrá cambiado, no encontré ninguna academia de bases de datos en Sevilla. Todo lo más que te fueses a la facultad y pusieras carteles, intentaras que el que se pusiera en contacto contigo pues fuese el que realmente sabía base de datos de la facultad y no uno que quería sacar solamente dinero, ¿no? Pero bueno, como ya digo, yo busqué y no encontré nada, así que nada. Pero bueno, ya como he dicho antes, la vida da muchas vueltas y conseguí aprobar la asignatura gracias a las explicaciones de los compañeros en el primer trimestre. No sé si me estarán escuchando, pero recuerdo una maravillosa tarde de biblioteca en el días antes del examen del primer trimestre con dos compañeros, Alejandro Rivera e Ismael Lassimi, en el que las explicaciones que surgieron entre los tres sobre cómo había que plantear las especializaciones o una relación 1-1 o 1N fue bastante curiosa. No la puedo decir porque me daría vergüenza reconocer las cosas que se dijeron aquella tarde, pero bueno, entre bromas de Boyilandia y cosas así, pues conseguí interiorizar esos conceptos del primer trimestre, como ya digo, que lo que se veía básicamente eran los diagramas de entidad-relación, ¿no? Ya en el segundo trimestre, que es cuando se empieza a tocar SQL,
fue cuando cuando empezó a surgirme la idea de que quizás las bases de datos no era algo tan malo, sino que al revés, era algo que me llamaba la atención, ¿no? Porque ya lo veía de una forma más, digamos, más informatizada. A fin de cuentas, el diagrama entidad relación lo hacíamos a papel y boli, y bueno, pues cuando pasas al ordenador y cuando empiezas a pelearte con el ordenador es cuando realmente empiezas a cogerle el gusto. Y sobre todo, mi afición a las bases de datos llegó en la asignatura de segundo, con administración de bases de datos, donde me enamoré perdidamente de aquello. No me preguntéis cómo, porque no lo sé, pero pasó. O sea, me di cuenta de que la administración de bases de datos me encantaba. Y no es que se viese gran cosa en segundo, por lo menos donde yo estaba, en el instituto donde yo estaba, pues se daba, bueno, la gestión y creación de table space, los redolós, las copias en frío, las copias en caliente, la gestión de usuario, cosas básicas, ¿no? De un DBA junior, pero que bueno, que eso fue lo que a mí me enganchó. Y a día de hoy, como ya sabéis, pues trabajo como DBA y programo muchísimo shell scripts. Me gustan las bases de datos y me gusta programar. O sea, es muy curioso las vueltas que da la vida porque ya digo, la asignatura de programación en primero, en ASI, que no me llamaba la atención, que era programar, y después en ASIR, la de bases de datos, pues al final administrador de bases de datos y programación constante o continua, casi diaria, de programación de shell scripts. O sea que la cosa es bastante curiosa. Pero bueno, va a ser mejor que deje de divagar y que me centre en el tema del episodio. Hoy en día, casi todo el mundo puede tener una idea de lo que más o menos es una base de datos, ¿no? Es algún sistema de almacenamiento informatizado con una ingente cantidad de datos relacionados por temática, como una empresa, una organización, un deporte, etc. Además, se concibe que obtener datos de dichas bases se realiza de una forma sencilla e intuitiva, de un modo más o menos rápido, ¿vale? Yo he hablado con gente que su pensamiento es, yo le digo al ordenador qué datos quiero sacar y el ordenador me lo dice. Y realmente es eso, ¿no? Tú haces una query, haces un select, pero no es tan sencillo ni tan intuitivo como la gente cree. No es, oye, dime este dato y te lo da. No, a veces hay que hacer reuniones, etcétera, etcétera, pero bueno, a lo que vamos. Si ya preguntamos a alguien que más o menos tenga una base de conocimientos informáticos, más allá a lo mejor de nivel usuario, no digo a nivel administración, pero un nivel intermedio, ¿no? Que sepa algo más que abrir el correo y el Facebook en el ordenador, pues puede que si le preguntas qué es una base de datos, a lo mejor te digan que para ellos hay dos partes, pues a lo mejor bien diferenciadas, ¿no? Por una parte van a estar los datos, o sea, es decir, la información que tú quieres consultar, que tú manejas, que tú modificas, que tú borras, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues está el programa, el software que trabaja con ello, es decir, el programita con el que yo voy a poder hacer esas inserciones, esos borrados, esas actualizaciones, etcétera, etcétera. Esta idea, de hecho, no está mal encaminada. Es más, constituye de manera bastante fehaciente lo que voy a tratar hoy más o menos en el podcast, ¿no? Los datos almacenados pues serían la base de datos propiamente dicha y el software utilizado sería el sistema gestor de esa base de datos. Y esto es algo que se ha convertido en esencial en nuestro día a día, ya que vamos a realizar, o realizamos tareas, mejor dicho, de manera mecánica, diariamente, sin darnos cuenta que por detrás necesita una base de datos para realizarse. Pues imaginarse, ¿no? Vais al banco y pedís un extracto de los últimos movimientos. O llamáis al médico o a través de la aplicación del móvil o a través de internet y cambiáis una cita médica, que tenéis ya una cita médica asignada para un día y una hora, pues cambiáis esa cita. O formuláis una inscripción en un servicio como la luz o el agua, por ejemplo, ¿no? Si habéis mudado o tenéis un nuevo alquiler, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, si os parece, una introducción a este universo, a este maravilloso universo de las bases de datos, tratando conceptos independientes del motor de base de datos, que queramos usar. Me da igual que sea Oracle, me da igual que sea SQL Server de Microsoft, me da igual que sea PostgreSQL, me da igual que sea Amazon Redshift, MySQL, MariaDB, etcétera, etcétera. Lo que sí nos va a importar va a ser el modelo de datos, que eso lo vamos a ver en un ratito. Así que es lo que nos va a interesar de momento hoy, el modelo de datos, cómo vamos a modelar esa base de datos y no tanto el motor, porque a fin de cuentas el motor de momento no va a ser algo concluyente. Si intentamos trazar una evolución histórica, por hablar algo, ¿no?, sobre las bases de datos, pues a lo mejor nuestro origen se sitúa en el papel, ¿no? Hace años, cuando una empresa llevaba un histórico, pues no sé, de cliente, factura, pedido,
pues todo eso se registraba y se consultaba en papel. Obviamente esto era un atraso, ¿no? Porque es verdad que tú para hacer una transacción o cuando hacías una venta tenías que coger esa factura, escribirla a mano, ahora la pasabas a la carpeta, y si algún día tenías que hacer una consulta de esa venta, o si comprabas a proveedores, etcétera, etcétera, pues tenías que irte a la carpeta correspondiente, coger la carpeta, buscar más o menos las fechas si te acordaba, buscar por orden alfabético el cliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería, digamos, el inicio o la idea primigenia de una base de datos. El siguiente paso fue la informatización de estos ficheros, de estos papeles, donde el software de gestión almacenaba la información en ficheros de texto. Imaginarse, bueno, pues vamos a coger la carpeta y vamos a pasarla a un programita que tengamos cualquiera, por ejemplo, de gestión de contabilidad, por ejemplo. No me sé ningún nombre, pero bueno, imaginarse que es factura guay, ¿vale? Pues yo lo que hacía era coger todas mis facturas y la pasaba a ordenador. ¿Qué pasa? Que esto podía tener, tenía, porque era un problema que tenía estos programas de gestión, y era la redundancia de datos. Es decir, yo tenía el mismo dato almacenado varias veces, porque a lo mejor una venta tenía el control de almacén, tenía esa venta registrada en su programa en cuestión. Después, eso es el control de almacén. Después, a lo mejor, el de contabilidad tenía que tener cogido lo que se había vendido, cuánto se había vendido, a quién, etcétera, etcétera. O sea, ya tenemos dos veces la misma información, ¿no? Para que veáis más o menos, de una forma muy reducida y muy simplona, eso de la redundancia de datos. Para paliar esta incapacidad de gestión, porque a fin de cuentas era una incapacidad bastante grande, aparecen nuestras maravillosas bases de datos. Tomando como referencia la creación de la máquina automática de tarjetas perforadas en 1884, tengo por aquí apuntado, por Hermann Hollerith. Es así como se llamaba este buen hombre, que además está nombrado como el primer ingeniero estadístico de la historia, y la evolución de estas tarjetas perforadas, de estas máquinas automáticas de tarjetas perforadas, a las cintas magnéticas, que fueron introducidas en los años 50 del siglo XX. La primera vez que se escucha incluso el concepto de base de datos fue en 1963 en un simposio que se celebró en California. Fue precisamente en esta década, en los 60, cuando surgió la primera generación de bases de datos de red, se llamaba Codasil, y las jerárquicas, IMS, tengo por aquí apuntadas las siglas de IMS, que consistía en guardar los datos en listas y árboles. ¿Vale? Ya en la siguiente década, en los 70, Edgar Frank Codd, es este nombre Edgar Codd, o Frank Codd, como lo queráis llamar, va a ser un nombre que vamos a repetir mucho a lo largo de este episodio, porque este buen hombre definió el modelo relacional a la par que publicó una serie, digamos, de reglas, que ahora vamos a ver cuáles son esas reglas, que por cierto son una auténtica paranoia. Una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Esto se recoge en un artículo escrito por este hombre llamado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Así era como se llamaba este escrito, donde este buen hombre pues hizo su estudio y recogió todas las cositas que sacó, ¿no? Como consecuencia de los estudios de este hombre y las aportaciones, como ya digo, ¿no? de Codd, Larry Ellison desarrolló el Relational Software System, o lo que conocemos actualmente como Oracle Corporation. No sé si os suena, pero vamos, no se puede decir que no se ha conocido. Ya digo, Larry pues desarrolló o fundó lo que hoy en día se conoce como Oracle o como lo queráis pronunciar. En la década de los 80 se comienza el desarrollo del SQL, que es el Structured Query Language, o lenguaje de consultas estructuradas, que es a fin de cuentas el lenguaje que se utiliza para hacer las queries, las consultas contra la base de datos. Y el fin de desarrollar este SQL pues era sentar un poco los conceptos de base de datos relacionales con un lenguaje de consulta y tratamiento definido, porque en aquella época, bueno, pues cada cual desarrollaba su modelo y nadie se ponía de acuerdo, no era posible ponerse de acuerdo. Así que gracias al desarrollo de este lenguaje, eso se pudo paliar. A día de hoy, uno de los modelos que goza de más popularidad entre la gestión de base de datos es el que precisamente definió Codd, que es el relacional. Está basado en tablas y gira en torno al concepto matemático de relación. Es decir, si habéis dado el concepto matemático de relación, pues esto es lo que transportó este hombre a las bases de datos. Para llevar a cabo estas relaciones se usa el álgebra relacional, que es donde se hace precisamente esas relaciones. Porque recordad que una base de datos no es más que una colección de información, o de datos, mejor dicho, relacionados entre sí. Por datos, ¿vale? Entendemos, o doy por sentado de que entendemos todo el mundo,
que son hechos conocidos, que puedan registrarse y que tienen un significado implícito. Es decir, no vamos a almacenar un dato que no tenga sentido. Vamos a guardar información que realmente sea, bueno, que sea verdad, que exista y que tenga un significado del por qué guardarlo, ¿vale? El antes mencionado, nuestro amigo Code, publicó en 1985 12 reglas más una cero inicial, o sea, eran 13, pero este buen hombre pues puso las 12 reglas y en realidad eran 13 porque puso las reglas 0, ¿vale? Que en informática los contadores, yo no sé por qué a una buena persona se le ocurrió empezar en 0, pero bueno. Para evaluar si un sistema de gestión de base de datos puede considerarse relacional. Es decir, este hombre sacó esas 13 reglas para evaluar si realmente nuestra base de datos se puede considerar o si cumple las normas básicas para considerarse relacional. La regla 0 dice que el sistema debe ser relacional, una base de datos y un sistema de gestión. Es decir, tiene que tener esas tres cosas para considerarse un sistema relacional. Tiene que ser relacional, valga la redundancia, tiene que haber una base de datos, que es la parte de información que hemos dicho antes, y por otra parte tiene que haber un sistema de gestión, por donde se explote esa información, ¿vale? Después tenemos la primera regla, que en el caso este sería la segunda, pero bueno, es con el número 1, la regla de la información. Toda información debe estar representada explícitamente en el esquema lógico. La regla del acceso garantizado para todos y cada uno de los datos, valores atómicos, de una base de datos relacional, se garantiza que son accesibles a nivel lógico usando una combinación de nombre de tabla, valor de clave primaria y nombre de la columna. Después la tercera regla, que es el tratamiento sistemático de valores nulos. Esta regla dice que estos valores, los valores nulos, se usan para representar información desconocida o no aplicable de manera sistemática independientemente del tipo de datos. La regla número 4, que sería diccionario dinámico en línea basado en el modelo relacional. Esto es que la descripción de la base de datos se representa a nivel lógico de la misma manera que los datos normales. Es una consecuencia, digamos, directa de la regla 1, esa regla de la información que hemos dicho antes. Los metadatos se almacenan usando el modelo relacional con todas las consecuencias, ¿vale? Nuestra base de datos relacional, así que con todas las consecuencias, los metadatos, el diccionario que dice esta regla, tiene que estar también almacenado en el modelo relacional. La regla número 5, que es la regla del sublenguaje de datos completo, que dice que un sistema relacional debe soportar varios lenguajes y varios modos de uso de terminal. Rellenar un formulario, por ejemplo, ¿vale? Eso sería un uso de terminal. Pero debe existir al menos un lenguaje cuyas sentencias sean expresables soportando definir datos, vistas, manipular datos, limitantes de integridad, limitantes de transacciones, etcétera. Esto es básicamente el lenguaje SQL, ¿vale? O sea, esta regla lo que viene a decir es que puede haber todos los lenguajes que queramos en un motor de base de datos, pero que tiene que soportar como obligatoriedad, mejor dicho, el SQL, ¿vale? Después tenemos la regla número 6, que dice regla de actualización de vistas. Y esto viene a decir que todas las vistas que son teóricamente actualizables se deben actualizar por el sistema. Después tenemos la regla número 7, inserción, actualización y borrado de alto nivel. Que es así, viene a decir que la capacidad de manejar una relación base o una relación derivada no solo se aplica a recuperar datos, es decir, lo que es una consulta, una query, ¿vale? Sino que también a la inserción, a la actualización y borrado de datos. Al ser alto nivel, hablamos de varios a la vez, ¿vale? Después tenemos la regla número 8, que es independencia física de datos. Los programas de aplicación y actividades de terminal permanecen inalterados a nivel físico cuando quiera que se realicen. Cambios, esta frase no la tengo bien escrita aquí en los apuntes, cuando quiera que se realicen cambios en las representaciones de almacenamiento o métodos de acceso. Es decir, independencia física de los datos quiere decir que da igual dónde los almacene, pero que tengo que tener disponibles esos datos, ¿vale? Después tenemos la independencia lógica de datos. Si antes teníamos la física, el hierro, la lógica es el software, ¿vale? Da igual qué motor use. La lógica de guardar los datos o la lógica de los datos en sí tiene que ser igual, sea el motor que sea, ¿vale? Independencia de integridad, es la regla número 10, que dice que los limitantes de integridad específicos para una determinada base de datos relacional debe poder ser definidos en el sublenguaje de datos relacional y almacenables en el catálogo. Algo así, ¿vale? Voy a dar una explicación a grosso modo, algo así como que la base de datos debe tener integridad de entidad, es decir, toda tabla debe de tener una clave primaria, un campo por el que sea única y exclusivamente, o mejor dicho, inequívocamente identificable, e integridad referencial. Toda clave externa, toda clave ajena,
no nula, es decir, una clave ajena que no sea una clave externa que no sea nula, debe existir en la relación donde es primaria. Es decir, yo no puedo tener en la tabla, imaginarse que tengo la tabla A y la tabla B, y la tabla B tiene como clave ajena, como clave extranjera, la clave primaria de la tabla A. Yo no puedo tener que el campo de la tabla B de la clave ajena no lo puedo tener definido si la tabla A no tiene ese campo definido como clave primaria. Es decir, no puedo declarar algo que no existe en otro lado, ¿vale? Eso es más o menos lo que viene a decir la independencia de integridad, ¿vale? Después tenemos la regla número 11, que es independencia de distribución. Las mismas órdenes y programas se ejecutan igual en una base de datos centralizada que en una distribuida. Esta regla es responsable de 3 tipos de transparencia de distribución, ¿vale? Tenemos la transparencia de localización, que el usuario tiene la impresión de que trabaja con una base de datos local, es decir, como si estuviese en su ordenador. Este aspecto en realidad tiene algo que ver, o mejor dicho, es directamente relacionado con la independencia física de los datos, ¿vale? La regla número 8 que hemos mencionado antes. Es decir, el ordenador, el usuario no sabe físicamente dónde está la base de datos. Está trabajando y cree que está en su ordenador, pero a lo mejor la base de datos está, pues, a saber. Eso se considera una transparencia de localización, ¿vale? Después tenemos la segunda transparencia, que es la transparencia de fragmentación. El usuario no sabe que la relación con la que trabaja está fragmentada, digamos, está dividida en partes más pequeñitas, que esto es el aspecto de la regla número 9, independencia lógica de datos, ¿vale? A lo mejor mi sistema de gestión de base de datos, pues quiere rescatar, le pongo un límite 100, ¿vale? Y yo creo que realmente me está trayendo solamente 100 líneas, pero a lo mejor el sistema previamente ha tenido que partir una tabla de millones de registros en X, ese X la ha tenido que subdividir y al final pues solamente me traigo ese límite 100, ¿vale? Y por último tenemos la transparencia de replicación. El usuario no sabe si existen copias de una misma relación en otros lugares, ¿vale? No sabe si está trabajando con unos datos que está replicado no solamente en la base de datos que le está viendo, sino que está replicado en varios equipos más. Para él que solamente existe un solo equipo, pero la replicación es transparente, es decir, yo como sistema de copia de seguridad puedo hacer que la base de datos número 1 se replique en modo RAID, o porque lo tengo así configurado en mi motor de base de datos, se replique en el equipo 2, el equipo 3 y el equipo 4. Para el usuario, que la base de datos que él usa diariamente solamente existe en el ordenador al que él se conecta. No sabe, no tiene constancia de la transparencia que hay, que esas bases de datos por detrás se está replicando, se está guardando, está haciendo una copia de seguridad por detrás en otros equipos, ¿vale? Y por último tenemos la regla número 12, que se llama la regla de la no subversión, que viene a decir que si un sistema tiene un lenguaje de bajo nivel, que se refiere a que actúa a un registro cada vez, ese bajo nivel no puede ser usado para saltarse las reglas de integridad y los limitantes expresados en los lenguajes de más alto nivel. Es decir, si los lenguajes de alto nivel, que son las que permiten varias transacciones o varios registros a la vez, el lenguaje de bajo nivel no puede saltarse esas reglas aplicadas al alto nivel, ¿vale? Como ya veis, son 13 reglas que son auténticas paranoias de leer y de comprender. Pero bueno, ahí os lo dejo porque creo que es curioso o es bueno por lo menos saber que existen esas reglas, ¿vale? De las ventajas de usar un sistema de gestión de base de datos, voy a destacaros 4 aspectos fundamentales para mí, ¿vale? El primero es el control de redundancia. Vamos a evitar que los datos se almacenen repetidamente, a no ser que programando o que diseñando, mejor dicho, la base de datos hayamos cometido un fallo, los datos se van a almacenar una única vez. Después tenemos un control de acceso. Vamos a poder evitar o vamos a poder conceder permiso a los usuarios que nosotros queramos. Otra cosa que, bueno, que seamos víctimas de un ataque de phishing o de lo que sea, o de suplantación de identidad, pero por regla general vamos a conceder o vamos a denegar el servicio a quien nosotros queramos, ¿vale? Vamos a tener una gestión de multiusuario, es decir, vamos a poder dejar que se conecten todos los usuarios que quieran o que yo les dé permiso. Y por último, tenemos un soporte de múltiples vistas de los datos. Es decir, si el usuario A está trabajando contra la tabla número 1, la tabla A, también puede haber un usuario B que esté trabajando sobre la tabla A. Ya veremos cómo se pueden evitar que los datos que haga el usuario A no le afecte a B, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos en otro capítulo más adelante, pero que sepáis que múltiples vistas de los datos significa que todos los usuarios pueden estar trabajando a la misma vez sobre los mismos datos, ¿vale?
Y si deseamos acotar incluso los usuarios que interactúan con una base de datos, desde su concepción hasta su uso, es decir, desde que a alguien se le ocurre esa base de datos que va a diseñar hasta que se implanta, pues vamos a encontrar 4 perfiles muy definidos, ¿vale? El superior, digamos, el mandamás, sería el administrador, que también se conoce como DBA, que se encarga de autorizar el acceso a la base de datos, coordinar y vigilar su uso, cumplir los requisitos de hardware y software, planificar copias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tenemos un diseñador de base de datos que identifica los datos que se van a almacenar, las estructuras apropiadas para estos, etcétera. Requiere una alta comunicación, obviamente, este perfil con el cliente y con los usuarios finales que van a usar la base de datos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el diseñador lo que hace es, implantar el modelo de base de datos, o diseña, mejor dicho, el modelo de base de datos que se va a utilizar. Por eso necesita hablar primero pues con el cliente que le ha pedido esa base de datos, y además va a tener que hablar con los usuarios que van a trabajar contra esa base de datos para hacerse una idea de cómo debe de desarrollar esa base de datos, ¿vale? El siguiente perfil definido sería el programador, que es el que implementa el sistema gestor de base de datos que se va a utilizar. Es decir, este hombre lo que hace, o esta persona, lo que hace es coger lo que ha diseñado el usuario anterior, el que hemos dicho diseñador de la base de datos, y la programa, la crea, la implementa, ¿vale? Muchas veces, en realidad, estos 3 perfiles que acabo de mencionar, de administrador, diseñador y programador, es la misma persona. No es lo recomendable, obviamente, porque no es lo mismo un programador de base de datos que un diseñador o un analista de base de datos que un administrador de base de datos. Pero bueno, hay empresas en las que estos 3 perfiles están sobre la misma persona, o 2 de ellos al menos recaen sobre la misma persona. Y por último tenemos al demonio, al usuario final, ¿vale? Que son los que dan los quebraderos de cabeza, porque son las personas que utilizan la base de datos para consultarla, actualizarla, etcétera. Por eso digo que estos usuarios pues son el demonio. Y por último, debemos también conocer que un modelo de datos es la forma de describir la estructura de una base de datos. Es decir, la forma de describir los tipos de los datos, las relaciones entre ellos y las restricciones que van a cumplir, ¿vale? A lo largo de los años se han propuesto varios modelos, ¿no? Existiendo, como ya hemos dicho antes, los modelos de datos de alto nivel, o los que son considerados llamados conceptuales, o los de bajo nivel o físicos, ¿vale? Nosotros, y cuando digo nosotros, pues nosotros usaremos y definiremos los de alto nivel. Así, los conceptos o elementos que usaremos serán la entidad, que representa un objeto o concepto del mundo real sobre el que se va a almacenar información, una persona, un libro, un equipo de fútbol, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es una entidad. Después tenemos una relación o un vínculo entre 2 o más entidades que describen una interacción entre esas entidades. Es decir, cómo se conectan. Imaginarse que tenemos la entidad libro y tenemos la entidad editorial. Pues la relación sería cómo relacionamos la entidad con el libro y el libro con la entidad, ¿vale? Esa línea imaginaria, que une a esas 2 entidades es lo que consideramos una relación. Y por último tenemos los atributos, que representan alguna propiedad de interés de una entidad que se almacena. Imaginar ese libro. Pues de ese libro vamos a guardar, pues no sé, su nombre, su editorial, para después poder relacionarla con la tabla editorial. Vamos a guardar los autores o el autor, vamos a guardar la temática, el ISBN, el idioma, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos son atributos que se guardan de la entidad. La entidad, digamos que es el concepto, y los atributos son los datos que tenemos de ese concepto, que queremos almacenar de ese concepto. Y como habréis notado, en esta última parrafada que hemos hablado de los conceptos de la base de datos, he dicho de manera reiterada el nosotros usaremos. Y con esto me refiero que en mi página web, la cual espero abrir dentro de muy poco, palito para mí, os pondré toda la parte práctica sobre bases de datos. Vamos a ver cómo se interpreta un enunciado de un problema, que es lo que habitualmente se conoce como universo del discurso. Vamos a implementar conceptos en una base de datos, vamos a crear tablas, vamos a insertar, en fin, todas esas grandes maravillosas cosas que se pueden hacer con una base de datos. No he elegido todavía el motor, pero creo que será finalmente un Oracle, o que ya explicaré cómo se instala, o a lo mejor usamos un MySQL, por aquello de que el MySQL se puede instalar en local y es mucho más sencillo que instalar Oracle. En fin, ya veré. Tengo que elegir todavía el modelo el motor que vamos a usar, ¿no? Y nada, con esto hemos llegado al final de este 10º episodio de Sysadmin y otras cosas. El primero en el que he hablado y hemos tratado los conceptos sobre las bases de datos. Habrá más
varios más, de hecho, donde seguiremos aprendiendo sobre este apasionante universo. Conceptos, no sé, ¿no? Como ACID, transacciones, bloqueos, etcétera, etcétera. Hay un largo etcétera para hablar de bases de datos. Así que, como siempre, os recuerdo que podéis darle me gusta, like, 5 estrellas en todos los canales disponibles de este podcast, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify. Os suscribís, vuestros comentarios, siempre positivos o negativos, vuestro feedback siempre es muy aceptado y muy bien recibido. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, un saludo.